Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sesión del Laboratorio de Acompañamiento, Seguimiento a la Producción Documental 2022. Somos el colectivo Nadomundo, que a través de la Secretaría de Cultura y del Proyecto Social Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2022, tenemos este festival, este segundo festival de cine Nadomundo Documental, así también como el de Poesía La Ciudad en un Poema. Y bueno, y dentro de estos festivales en especial de cine documental, bueno, que sabemos que el tema es la migración, hoy nos tocó el tema de la migración, tenemos estos importantes laboratorios de acompañamiento a la producción documental, los cuales al final de este proceso vamos a tener productos que van a participar dentro de la convocatoria de este segundo festival de cine en el mundo documental. Hoy nos toca hablar sobre algo también muy importante. Estamos todavía en preproducción, esto es preproducción y, y ahora nos vamos con lo que es el guión, ¿no? El guión, ¿cómo se empieza a preparar? Bueno, yo creo que el guión es muy importante porque nos va a dar como la herramienta de tener bien fundamentado lo que vamos a grabar. O sea, en este caso, el guión es como la narrativa de lo que se va a llevar de la historia, tanto en imágenes en movimiento y todo lo que va a entrar dentro de la historia, ¿no? Entonces es importante tener bien claro la idea. La idea es principal, como un punto, primero es la idea, ¿no? Después hay que ir también a lo que es la investigación, si se va a investigar sobre el tema o se va a acudir de forma narrativa de los personajes, ¿no? Que van a describir este guión, esta historia, este documental. Pues acordémonos que es documental, ¿no? Entonces, hay que ver bien eso y siempre hay que preguntarnos qué, ¿no? ¿Quién, quién, cuándo, dónde y cómo y por qué, ¿no? Y por qué se va a contar esto. Esto es parte de las preguntas de lo que se va a formar dentro del guión. ¿Y qué nos va a ayudar también dentro de esta estructura que va a ser el guión? También nos va a ayudar mucho hacer como una sinopsis, ¿no? Una breve, acotada historia de lo que se va a contar, de lo que se pretende contar ustedes como directores, como guionistas. Y bueno, y después de eso también es importante ver que las imágenes que vamos a grabar, las tenemos que llevar también en un guión de intenciones, ¿no? Como una escaleta. Esto es muy importante porque sabemos que en el guión documental uno hace el guión, pero sucede que la realidad cambia, ¿no? Y si pensamos que en el guión de escaleta, digamos, ponemos exterior, día, 12 del día, sol, ¿no? Meridiano, eh, autos, ¿no? Pasan por el suelo de la Ciudad de México, personaje sale de la catedral principal, de la antigua, no la que hizo eh, Tolsa, no, sino la primera, la primera que se fundó en la Nueva España. Entonces, vemos que puede cambiar porque igual y llueve, ¿no? Igual está lloviendo el día de la producción y resulta que nos cambia esa escaleta, ¿no? Resulta que hubo una manifestación y cerraron ahí la iglesia, entonces todo eso tenemos que estar sujetos nosotros como documentalistas, pero yo siento que es importante el guión, tener, por ejemplo, o sea, la importancia de la idea de lo que vas a llevar a cabo, de irlo describiendo como en un storyboard, que vayas haciendo como dibujos, como si fuera una historieta, para que vayas viendo cómo va a ir narrando tu historia, tus personajes, pero que es muy importante también tener en cuenta que uno cuando ya tiene el personaje, el que nos va a narrar la historia, en este caso, si van a ser personajes o se va a hablar de una autobiografía o va a ser científico o va a ser educativo, el documental, tiene que tener muy claro que uno ya tiene que hacer un scouting. El scouting te va a ayudar mucho primero, como siempre, como todo antropólogo
documentalista o etnógrafo, tener ese vínculo con el personaje, ir con el personaje, ganarse esa confianza, porque lo que ustedes van a contar es algo muy importante, darle su, darle su respeto a la persona que te está narrando la historia, y al ir con él vas a saber cuál es su día a día, ¿no? Cuál va a ser sus actividades del día a día, y tú como documentalista o fotógrafo, pues te vas a dar cuenta qué es lo que realmente te puede simbolizar en imágenes en movimiento, ya en tu realización, para hacer esas tomas que te van a ayudar para la escaleta. Yo siento que aquí la escaleta ya podría funcionar, ¿no? Porque ya tienes entonces el scouting, ya sabes el personaje, es, por ejemplo, digamos, no sé, es un personaje que está en el ámbito de la construcción, y supongamos que este personaje oscila entre los programas del gobierno de la Ciudad de México de construcción, y entonces tienes que ver ese personaje, cómo le sacas provecho para contar su historia, ¿no? Las tomas y demás, y ahí puede cambiar la escaleta, ¿no? La escaleta de guión, pero es importante también irlo escribiendo, a pesar de que en la realidad, el día de la producción, pues te encuentres que ya cambió todo, ¿no? Y bueno, y ya la grabación sigue a esto, y después va a seguir la edición, que es, que es parte también ya tanto la grabación como la edición, vaya a ser parte de la postproducción, porque ahorita nos encontramos en preproducción, ¿no? En el guión. ¿Qué importancia es? Pues primero, siempre, siempre es importante saber, ¿no? La idea principal que vas a grabar, y irlo escribiendo, irlo narrando, como si contaras un cuento de microficción, y también ir viendo como una tipo historieta, para ir dibujando. Si ya tienes el scouting, ya tienes al personaje, ya tienes un vínculo importante con el personaje, ya hay una empatía de ambos lados, ya te abre sus puertas de su día a día, entonces tú lo vas escribiendo, lo vas narrando, te vas imaginando, y también la investigación, si se trata en este caso que es migración, pues cómo está la migración hoy en día de Centroamérica a Estados Unidos, o si va a ser una migración interna de algún estado de la ciudad a una ciudad importante como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, otro espacio. Entonces tú igual y quieres que dentro de tu documental tengas a un especialista que te hable de migración, pues tienes que saber qué ha hecho ese investigador respecto al tema que es la migración. En este caso, si ustedes quieren, si no, puede ser también contada desde la misma voz del entrevistado, ¿no? Que él te vaya señalando. Entonces, esos elementos deben ser muy importantes, ¿no? Para que nosotros podamos establecer este guión que nos va a servir muy importante como una guía, pero que realmente en el cine documental va cambiando, ¿no? Porque en la preproducción todo comienza con la estructura de la propuesta documental, lo que estamos ahorita generando. Entonces es importante que también lo lleven a escribir, hacer algunos dibujos, si ya ustedes hicieron el scouting, de ver qué sonidos entran, si es interior, ¿no? Dentro de una casa, de un instituto, o es afuera, ¿no? Si es de día, de noche, si piensan que va a haber sol, o va a haber lluvia, va a estar nublado, bla, bla, bla. Entonces creo que es importante que tomen esto en cuenta, y que empiecen a hacer esos ejercicios, y ya tienen a un personaje para hacer su documental. Tenemos por ahí también unas diapositivas, si quieren las ponemos, y ahorita las comentamos, pero lo más importante es que ya tengan la idea. Díganme, dime, Gaby. Octavio por ahí quiere hablar, o no sé quién más. Es que tiene encendido su micro, Muy bien. pero Pues bueno, sí, hay que vamos tomar a todo, compartir la pantalla, ¿no? por favor.
Yo creo que esto ayuda mucho, ¿no? Hacer el recorrido que yo les había dicho con el personaje, de dónde va a ocurrir la historia que ustedes van a contar y que ocurre diariamente, ¿no? Con las millones y millones de personas que somos en el mundo, que diario somos parte también de un documental que a veces no está contado, pero que también nosotros tenemos esa riqueza del día a día, ¿no? De las imágenes, de la historia que vamos a ir contando. Sí, dónde se va a hacer el rodaje, ¿no? Estamos todavía en preproducción. Entonces es importante tomar en cuenta, anotar, describir. Yo creo que también los fotógrafos que hacen fotografía documental hacen algo paralelo, ¿no? Van a ver el espacio o ya se imaginan dónde se va a correr la fotografía fija, ¿no? Qué personaje es, si va a haber una marcha o tal. Hacer bosquejos es importante de la historia, ¿Quieres hacer que como una lo, historieta. perdón, quieres Adelante. que lo lea o algo así? Pues lee algo sería, sí, yo creo que sí, pero no todo. Yo creo que es mejor que vayan tomando notas, ¿verdad? Somos Bueno, el equipo. si quieres tú, ¿no? Porfa. Sí, mira, más que nada es como aquí lo están apuntando, la importancia de ir a ver dónde se va a grabar, ¿no? Ese rodaje es importante, que ustedes tengan los ojos bien abiertos. Ustedes van a ser, en este caso, los realizadores, a lo mejor van a ser también los fotógrafos, ¿no? De los que van a tomar tanto las imágenes en movimiento y algunas fijas, ¿no? Depende de ustedes cómo vean, tengan educado ese ojo documental y después de eso también pasar también es importante pueden hacer también esa historieta, ¿no? En el cual va narrando también si es exterior, interior, ¿no? Qué personaje corre sobre su cuadro. Y creo que es importante que vayan tomando esos apuntes, estas cosas. Pero ya aquí ya ocurre que ustedes ya tienen al personaje, ¿no? Ya saben qué historia van a contar. Entonces, esto váyanlo tomando en cuenta y sí apúntenlo. Aunque, como les digo, en el documental, en el documental cambia la realidad, ¿no? Puede pasar muchas cosas. Pero por lo regular creo que el documental es muy generoso. Bueno, a mí me ha pasado que es muy generoso, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero grabar algo sobre, no sé, sobre un pintor, ¿no? En este caso, Vladi. Por ejemplo, hoy en San Ildefonso, a las 8 de la noche, va a estar la exposición de Vladi, ¿no? El pintor ruso-mexicano, perseguido por Stanley, ¿no? Y a toda su familia que llegó a México y que tuvo mucho influjo con la pintura eh, pues contemporánea después de Diego Rivera, de estar dentro de la ruptura con José Luis Cuevas y otros pintores y artistas eh, nacionales, y que su pintura es todo una odisea sí, de cuadros y también de murales, unos que se encuentran en la Lerdo de Tejada, en la biblioteca Lerdo de Tejada, y que tiene toda sí, se podría decir una estética revolucionaria en la pintura, pero que tampoco escapa de las técnicas, ¿cómo se pueden decir? Las técnicas clásicas, ¿no? De la pintura. Entonces, el fresco y todo lo demás, pero las ideas que trae sobre la revolución y sobre la filosofía que le dejó su padre y también la misma revolución bolchevique, nos generan ya con este México profundo que él ve, una riqueza cultural que hoy lo podemos apreciar y que bueno, hoy en San Ildefonso va a estar ahí la apertura, ¿no? Espero que puedan ir, creo que ahora sí más van a ir puros invitados, pero más adelante se va a abrir para el público en general. Por lo de la pandemia, yo creo, no se hizo más grande. Pero bueno, entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Del guión. Entonces, hasta para hacer un guión por ejemplo, de un videoclip, debemos de tomar en cuenta, escribir, ver dónde se va a grabar, hacer también una logística, ¿no? Pedir permisos también, estar dentro de la preproducción, dentro del guión, y también qué vamos a grabar, ¿no? Y
y con qué contamos también. Creo que aquí también tendríamos que poner con qué contamos técnicamente, ¿no? Con una cámara, un micrófono, una luz, y si contamos con la luz del día, si no tenemos los recursos, contamos con la luz del día, algunos rebotes, si no tenemos rebotes, hacerlos con unas cartulinas o con papel aluminio, no sé, tener el ingenio. Las ideas hacen el cine. Bueno, podemos pasar la que viene. Ahí está, la escaleta para la planificación de un guión, diccionario de la escaleta, ¿no? Una escaleta de un bosquejo, como les había dicho, y las preguntas que deben de hacer: ¿dónde, cuándo y quién o qué? ¿No? Lo que se va a contar: dónde, quién, cuándo sucede, ¿no? Y abajo hay como un pequeño ejemplo de guión de escaleta, ¿no? Guión de intenciones, ¿no? Interior, Plaza Roja, Moscú, ¿no? Y identificación de la plaza. Tras un recorrido de la cámara se detiene ante un edificio alto. Ahí también faltó en el bloque 1 de exterior, Plaza Roja, Moscú. También falta también si hay sol o es de día, es de noche, llueve, ¿no? En el caso de la ficción, todo eso sí se puede poner. Y si hay presupuesto, pues claro que la ficción hace que la realidad parezca, que la mentira parezca real, decir una mentira para decir la verdad, ¿no? Como lo que vimos en la historia del cine, una odisea. Muy bien, pues pasemos a la otra. Y bueno, aquí siguen, ¿no? Siguen los ejemplos, ¿no? Es otra toma: exterior, interior, edificio, día, varios hombres son sacudidos desnudos hacia las duchas. O sea, ya te va describiendo, ¿no? Entonces, eso es importante. También, pues vayan viendo qué tipo de documental van a hacer, si van a hacer un tipo de documental histórico, o sea, va a ser científico, va a ser pedagógico, va a ser va a ser algo que tenga que ver con un documental de autor, con sus ideas de ustedes, y si ustedes van a llevar la entrevista a voz en off, si no va a salir a cuadro sus personajes, si se van a ir mezclando con solo puras imágenes, o si también es importante tener a un especialista del tema que pueda contarles. Pero todo lo tenemos que escribir, ¿no? O sea, lo principal es la idea principal que ustedes tienen, irla describiendo, irse a la investigación, ¿no? Porque no pueden llegar en tabula rasa, en hoja en blanco, a preguntarle a un escritor sobre su libro de 20 poemas de amor y una canción, ¿no? O sea, no pueden ir en tabula rasa sin saber de que Neruda en qué momento lo escribió, algunas metáforas de sus poesías, ¿no? En qué contexto, si estaba la Guerra Fría, estaba el tiempo ya previo a la Primera Guerra Mundial, no sé. Ustedes tienen que investigar todo eso para cuando lleguen con ese especialista, o si es un personaje, interesarse por su vida, ¿no? Porque no pueden llegar así a ver si no la migración, sino hay que meterse, hay que platicar con él primero, hay que eh, tener esos elementos de conocimiento que les van a ayudar mucho como entrevistadores ustedes, y para que ustedes puedan contar algo digno de quién está contando la historia, ¿no? Muy bien, sigamos otra. Yo creo que eso es muy importante entonces, ¿no? Bueno, están las notas del libro: Carlos Mendoza, del canal 6 de Julio, que es un gran documentalista y que tiene esa corriente del canal 6 de Julio, ¿no? Y bueno, ahí hay otros más, ¿no? Ahí abajo, del guión, dice un pequeño, sí, una interpretación del guión, ¿no? El guión refleja la claridad de ideas, ¿no? Y de experiencia. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Tener bien claro qué queremos contar y también irlo escribiendo, ¿no? Y también hacer una pequeña sinopsis de algo breve, una síntesis de la historia que van a ustedes a contar. Pero todo esto, estamos, como saben, en preproducción. Todo esto debemos de tener claro ya, tener al entrevistado, a nuestro que va a contar la historia, ¿no? ¿Quién va a ser ese personaje? ¿Dónde ocurre? Hacer un scouting del lugar,
y ver todos los elementos que puedan enriquecer su historia, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y para pasar también después al guión de escaleta, que el guión de escaleta ya dimos los ejemplos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hay muchos documentalistas que a lo mejor no hacen ni siquiera un guión, ¿no? Por ejemplo, Flaherty, el que hace Nanut Esquimal en 1927, que es la primera, una de las primeras, yo creo que es la primera, dice en la historia del cine, la primera historia documental o la primera historia del cine ya con una narrativa, con una historia, ¿no? Entonces él decía que él no hacía un guión, que el guión lo tomaba después de lo que grababa. Y creo que eso es pertinente a veces en el documental, a veces uno graba y ya se da cuenta del guión, pero tampoco no va en tabula rasa, ¿no? Uno va y ya tiene el conocimiento de ese personaje, ¿no? O de esa historia que va a contar. Si va a contar la guerra sucia, si va a contar, no sé, el TLC, o hoy no sé cómo se llama, o si va a contar una historia económica, o una historia filosófica, o no sé, va a contar algo sobre la pintura, sobre el muralismo, el paisajismo, o va a contar sobre el cine directo, que ustedes ya deben de saberlo, ¿verdad? Bueno, sigamos. Ya creo que ya pasamos a ¿qué tienen ustedes? Ah, mira, ahí está Jean Root. Me gusta mucho ese francés que también hace toda una nueva forma de documental allá en mediados del siglo XX. Ujú. Y bueno, aquí también, bueno, pues vamos a ver quién está con nosotros y que a ver si tienen ya la idea de lo que van a ir grabando y si ya se metieron a escribir, a checar sus tomas, y ya tienen un primer acercamiento o ya varios acercamientos con el personaje que les va a contar la historia, en este caso de inmigración, para que ya podamos ir viendo lo que viene, ¿no? Lo que viene, vamos a ver un poquito de sonido, vamos a ver un poco de preguntas sobre documental, que también les va a ayudar mucho, ¿no? Esta Gaby Vega nos va a ayudar un poco. Y bueno, saludos, a ver. Sí, pues la que quiera, el que quiera, pues puede comenzar a platicarnos acerca de cómo ha sido su avance. Me parece importante la sesión de hoy sobre el guión, aunque como bien dice Fer, pues no es obligatorio, ¿no? Incluso algunos documentalistas no lo realizan, pero es una buena guía, ¿no? Principalmente para los que van comenzando, me parece que sí es importante este, escribir algo, ¿no? Escribirlo e incluso dibujarlo, ¿no? Se puede hacer como un dibujo, pues una pequeña guía acerca de cuál va a ser el inicio, la trama, ¿no? El punto nodal del documental y cuál va a ser el desenlace, ¿no? Que como toda historia, pues tiene que tener estos tres elementos. Entonces, algo así sencillo estaría padre que nos los compartieran, si no, hoy la siguiente sesión, que también vamos a ver el tema de la entrevista, ¿no? Cómo más o menos hacer también una guía, un punteo de entrevista. Y pero pues por hoy, pues si quieren nada más comentarnos que pues qué han pensado, si han avanzado algo, si han hecho a lo mejor algunos contactos, ¿no? Este, o en qué han avanzado. A lo mejor ya tienen una idea más clara, porque pues ya estamos en tiempo, ¿no? Ujú. Tenemos menos de 2 meses para pues ya presentar nuestros trabajos y nosotros pues ya le estamos dando difusión a este festival. La próxima semana vamos a ir a las universidades, ¿no? Porque sabemos que si bien no está dirigido solamente a los jóvenes,
creo que sí muchos de los jóvenes van a participar. Entonces, como que es el público al que más nos dirigimos porque pues están en la edad de estar aprendiendo, ¿no? Esa inquietud de hacer trabajos documentales. Y entonces nos vamos a acercar a las universidades, pero con ustedes pues tenemos un acompañamiento especial, ¿no? No por eso quiere decir que pues ya hay ahí preferencias, ¿no? De hecho va a haber un jurado, pero pues que sí sepan que los vamos a ir acompañando y que mientras más nos compartan, pues vamos a tener más posibilidades de ayudarlos, ¿no? Ujú. Aparte, yo creo que son las historias que ustedes nos han dicho que quieren grabar son, yo creo que se les puede sacar provecho mucho y pueden sacar un buen documental que después se pueda volver, bueno, en ese sentido que es cortometraje documental, se pueda volver un mediometraje o largometraje y que puedan tener una pequeña ópera prima muy, muy buena que les ayude a ustedes a estimularse para que sigan produciendo más documental. Que el mundo esté hecho de documentalistas y artistas, creo que sería padre, ¿no? Sensibilizar en ese sentido. Hoy que vivimos una pandemia y un mundo que está en guerra, ¿no? Constantemente. Entonces, pues, a darle, hay, hay con qué, ahora tienen, como les digo, su celular, ya graban HD. Yo cuando empecé a grabar documental, grababa en una handicap, 8 milímetros, y era también todo un rollo primero para tener una cámara y después para que pasar a eso a edición, a bajarlo, pues también era una bronca. Pero digo, ahora ya es más fácil y creo que tienen nomás que saltar, ¿no? Saltar y ponerse en pie para generar eso, generar su documental. Pero pues tomando en cuenta estas cosas, estas herramientas, esa teoría, que les vaya sirviendo para que ustedes se empoderen y puedan decir, bueno, pues ya empiezo a escribir mi idea, y hago una investigación, y, me pregunto qué, quién es, cuándo, dónde va a suceder eso, hago una pequeña sinopsis, ¿no? Algo, eh, algo que tenga que ver con la historia en breve de lo que voy a contar. Ya tengo el vínculo con la persona, soy como un antropólogo, ¿no? Ya tengo ese vínculo con la persona, ya me abre sus puertas, ya veo dónde puede suceder la historia en la Ciudad de México, en el Estado, o si es, por ejemplo, como nos habían dicho, si es alguien que está en el extranjero, en Estados Unidos, Centroamérica, ¿no? Porque la historia es la migración, entonces ya empiezo a hacer puentes, ya empiezo a escribir, ya empiezo a ver, a visualizar, a cerrar los ojos, a que las ideas hagan que el cine se genere y que la edición después también le ayude. Entonces, sacarle provecho a este tiempo, porque este tiempo es muy respetuoso para todos los que toman el taller, bueno, el laboratorio, y que al final pues también les sirva como currículo y que también puedan ustedes a la postre a lo mejor emprender su propia productora de cine, sus propios talleres, ¿no? O se metan a una productora o tengan eh, para grabar, no sé, eventos sociales que también deja dinero o se metan a una televisora y bueno, todo les puede servir, ¿verdad? Eso es importantísimo y seguir tomando cursos, o sea, eso es importante. Entonces, ustedes dicen, ¿verdad? Recuerden que todos los programas que estamos haciendo, bueno, todos los laboratorios, este es el cuarto, ¿no? El cuarto laboratorio de acompañamiento y seguimiento a la producción documental 2022, que ahora nos tocó hablar sobre guión. Todos van a estar grabados y para que ustedes se los mandemos y se retroalimenten y se rían un poquito también de nuestros errores que tenemos aquí en esta producción directa, ¿no? De estas grabaciones, pero que les sirvan para que ustedes puedan hacer sus notas y también enviarles a más banda, ¿no? Hay banda que a lo mejor, o amigos y amigas, que a lo mejor no lo pueden tomar por el tiempo, están trabajando, están haciéndolo, están en la escuela, ¿no? O llegaron tarde o tuvieron un evento social,
pues hay que mandarles, ¿no? Y que nos manden sus datos, ¿no? Sus nombres, eso sí, su nombre, su edad y de qué alcaldía o estado están situados para que nosotros al final del tiempo, bueno, al final de estos laboratorios tengan un reconocimiento, una constancia, pero eso sí que nos manden también algunos apuntes de lo que han aprendido, de lo que quieren hacer, y al final, pues que tengan un producto documental, un cortometraje documental, para que ustedes estén dentro de la convocatoria, ¿no? Muy bien. No sé ¿Alguien si quiere alguien hablar? nos quiere compartir Pues, ujú. cómo van. Hola Fer, hola Gaby, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Octavio. Hola a todos. Hola. Pues miren, yo les había comentado acerca del... Pues cuando yo entré a este laboratorio, pues realmente desconocía que era sobre migración. Y de bote pronto ese día se me ocurrió lo de Puebla York. Entonces, pues al final de cuentas yo no consigo como alguien que viva en Nueva York o que tenga yo el contacto con esa persona en Nueva York en específico. Eh, También se me haría complejo como la idea de imaginarme cómo voy a grabar eso. Entonces, pensé en mí mismo, en que yo al final de cuentas soy migrante. Al final de cuentas yo vivo en Puebla, pero migro a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahora estoy en Puebla y es la segunda vez que me encuentro en Puebla y yo llegué antier. Entonces, viniendo a Puebla, venía yo imaginando cómo filmarme o grabarme a mí mismo, ¿no? Entonces, ese también fue como lo complejo. Y hace unos días, antier estuve en el centro, aquí en Puebla, estuve haciendo unas fotografías y, y de la nada se me cruzó un chico, entonces le hago la foto y empezamos a hablar y el chico me resulta que es de Honduras. Entonces él lleva aproximadamente 9 meses aquí en la ciudad de Puebla y pues se quedó, ya está aquí radicando, ¿no? Aquí está trabajando y me contó así, la verdad, platicamos como una media hora, pero lo que le llamó la atención fue mi cámara, ¿no? Entonces me preguntó cómo hacía las fotos, ahí medio le expliqué. Entonces, súper amable el chico, le dio mucha curiosidad. Entonces, pues no sé, también se me ocurre esa idea como comentarle. Desgraciadamente no le pedí su teléfono, pero sí me mandó la invitación a Facebook, entonces lo tengo ahí y, y pues voy a contactarlo y con él espero trabajar. Trabaja en un restaurante aquí en la ciudad de Puebla y vive en una casa, como una casa asilo que el gobierno le está otorgando y le da comida y techo, pero a cambio de que la única condición es de que estudie. Esa es la única condición, ¿no? Entonces, mientras él siga estudiando, va a tener el alojamiento y comida. Entonces, pues de ahí se me ocurre como la idea, ¿no? Entonces, pues no sé, así. Entonces tenía yo la idea de Nueva York, que al final yo creo que la voy a descartar, o Puebla York, sobre el trabajo sobre mí, que realmente yo sí soy migrante, porque eh, es- pero al final de cuentas tengo aquí como mi hogar, entonces no sé cómo manejarlo esa parte, ¿no? O la del chico, entonces pues quisiera su opinión, ¿no? O sea, también igual y verlo más viable. Gracias. Bueno, yo pienso que lo más viable es la historia que puede ser como una simbiosis Sí, entre tú sí, y el personaje que que contactaste de Honduras. ajá, Ya sea él, puede ser él un solo documental o puedes combinar las dos, o sea, tú y él, ¿no? En este caso, que ok, puede dar, es lúdico y es rico las dos historias. Entonces, yo creo que por ahí se puede conjuntar. La narrativa, el eje es el eje, la columna vertebral de tu historia, es la migración y en esa migración estás tú y está también este chico de Honduras, ¿no? claro. Está padrísimo, se me hace muy padre.
mucho, se me hace rica la historia, pero igual Sí, también dice, bueno, no quiero yo grabarme, ¿no? Puedes decir, no quiero yo grabarme, grabo al chavo, pero también las dos cosas pueden ir, ¿eh? claro, claro, claro. Entonces, así como que también pensaba que quién me iba a grabar o cómo iba yo a grabar, que si me grababa yo como en tercera persona o solo grababa, hacía alguna toma de mi viaje o lo que hago en la Ciudad de México. Entonces también eso como que no, no logro aterrizarlo, ¿saben? Eso es Claro, como que lo que no. Entonces la historia de él, pues realmente a mí se me hace más fascinante. Realmente es un chico que pues al final de cuentas ya no quiere viajar a los Estados Unidos, ¿no? Pero se le hace muy interesante México y me contó los lugares a los que ha ido y al final de cuentas, pues no se siente mexicano, pero se siente como muy, muy a gusto aquí en México, ¿no? Entonces, él está encantado porque tiene trabajo y está estudiando, está terminando, tiene 18 años y está terminando la secundaria, ¿no? Entonces, está genial. Yo le iba a cuestionar eso, pero él me dijo, no, pues el único requisito en esa casa como dormitorio, pues es que estudie. Ese es el único requisito que me piden. Entonces, mientras yo siga estudiando, eh, pues voy a tener ahí, pues no, no le alcanza. Al final de cuentas, él me dijo que no es mucho lo que gana, que se le haría complejo poder estudiar, el horario de trabajar, pagar renta y la alimentación, ¿no? Lo que le dije, pues no te preocupes, creo que al final de cuentas todos pasamos esa parte, ¿no? Esa etapa, ¿no? Y eso como que se me hace muy interesante porque llego de 17 años, entonces es súper chico el chavo y tiene una actitud así, pues muy emprendedora, ¿no? Que sí quiere sobresalir. Al final de cuentas, pues ya lleva un rato aquí en Puebla, ¿no? Y eso es básicamente. Entonces, pues yo creo que en esta tarde yo lo contacto ujú, y en estos días, pues voy a planear cómo quizás hasta me entre al restaurante a filmarlo, hacer ahí alguna toma, este, sí, pero quiero buscar como la historia bien, ¿no? Entonces, ya me dijeron que el eje temático, el eje central es migración, pero eh, sí, quiero como una historia ahí detrás, ¿no? Este, no sé, voy a estar más tiempo con él y voy a indagar. Sí, eso. Una pregunta, Sí, no entendí, ¿dónde se está quedando? es como una casa asilo, casa dormitorio por parte del gobierno de aquí de Puebla. Porque también podrías partir de ahí o, bueno, contextualizar en esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor hay como algo interesante de esa casa que también te podría vincular con otra historia o incluso algún, ¿Que pidiese permiso como grabar? ¿A eso te refieres? o platicar con algún encargado, una encargada que te platique algo sobre la historia de ese lugar, no sé. Me parece que puede ser también un punto de partida o Gracias. simplemente que te sirva como contexto, ¿no? Claro, claro. Porque ¿por qué ahí llegó, no? O sea, Sí, sí, por qué llegar ahí, ¿no? sí. Me comentaba que llegó exactamente hace 8 meses, pues era como la ola de la segunda ola de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que estaban cerradas las fronteras y él me cuenta que solo llegó hasta Monterrey. Entonces, pues yo le pregunté así que se había viajado en la bestia, porque al final de cuentas yo también tengo ahí como esa inquietud de alguna vez hacer el recorrido en la bestia, me cuentan que ujú, es súper peligroso, ujú. que es muy complejo, ¿no? Muy complicado. Entonces tenía yo esa idea y le dije que cómo había llegado hasta, bueno, cómo había viajado y me dijo que sí había viajado, pero a Veracruz, en Veracruz estuvo en Tamaulipas y hasta Monterrey fue donde llegó y se regresó. No sé cómo llegó aquí a Puebla. Eso también es realmente, pues le contaba cómo lo que hacía con la fotografía y me contaba su historia, era como nuestra plática, pero no se me prendió la chispa en el momento, la verdad no se me prendió la chispa como agarrarlo como un personaje en documental, ¿no?
O sea, yo tengo unas fotografías de él, pero al final de cuentas no se me prendió la chispa como para decirle, sí, pásame tu contacto, me dio la dirección de la casa, voy a buscarlo ahí y ese va a ser como mi liga de contacto y mi contexto. Gracias, Gaby. Gracias. No, muy bien, Gaby, muy bien, Octavio. Yo pienso que tu documental tiene algo muy importante que contar. O sea, el cambio de lógica, de paradigma de este migrante de ir a lo mejor como tú dices, a lo mejor tú te pones a pensar que fue porque estaban cerradas las fronteras y ya no pudo pasar a Estados Unidos, pero cómo eso le ayudó para decir, bueno, ya el sueño americano ya no es, tal vez Sí, es otro tipo de sueño que lo va a enriquecer más, ¿no? Porque lo va a cultivar aquí en la Ciudad de México, bueno, en Puebla, en México, y le va a ayudar a cambiar su paradigma, ya estando como migrante aquí, ¿no? Y aparte está trabajando, yo creo que eso es importante, a mí se me hace interesante cómo él cambió su disco duro y dijo, bueno, por la, a lo mejor porque le pasó que ya estaban cerradas las fronteras, ya no llegó hasta Monterrey, y eso claro. podría ser algo que pueda aportar su documental. Es decir, es una migración que ya no va hasta allá, ¿no? Se queda aquí y aquí se va a enriquecer. Entonces, yo siento que puede ser algo muy chido, un Sí, documental muy bueno, que pueda contar esa parte de la migración que se queda aquí, en México, en ciertas partes de algún estado de México, ¿no? De uno de los estados, y que cambie también como esta lógica de sí, ¿no? A lo mejor salieron, que te cuente la historia del contexto, por qué salen, y que sabemos más o menos por qué salen de sus naciones, de sus países, y cómo llegan aquí, ¿no? Cómo llegan como paso transitorio a Estados Unidos, pero no que, como ciertas, no todos se van al sueño americano, algunos se quedan aquí, ¿no? Y claro. algunos también caen, ¿no? O sea, Sí. fallecen o les pasan algo. Yo siento que puede ser eso un aporte importante. Se me hace Ok, bueno. ¿y cómo narro visualmente todo eso? ¿Cómo? Oh, Sí, sí, o sí, sea, sí. ustedes me dicen que haga el guión, ¿no? O sea, perfecto, hago un guión, entonces trabajo la historia sobre eso y sobre el guión es lo que me va a dar como la pauta a... Decías que en la fotografía, yo, por ejemplo, si voy a hacer una fotografía, decías una marcha, ¿no? Entonces sí, hago sobre el movimiento, lo que hay, veo como las ubicaciones, y pienso, quiero una imagen general, quiero una panorámica general, una de algunos detalles, y, pero narrando en imagen, en movimiento, se me hace como más complejo, es como, Sí, sí. Bueno, yo pienso que lo primero que debes de hacer es, bueno, ya lo estás generando, ya está la idea, la estás tratando de llevar, ¿no? sí, Ya tienes ahorita el vínculo, más o menos, ya vas viendo tú en tus tiempos de soledad sin tregua, como cualquier sí, artista, vas a ir tejiendo la idea. Pero ahorita ya tienes el contacto, y el contacto te va a dar esa historia que quieres contar. Y nosotros, yo lo vi que lo que puede ser importante, porque es importante, es cómo él se queda aquí en México y por qué decide quedarse en México y no ir a Estados Unidos. Entonces, si cuando ya tengas el vínculo y te da la entrevista, él te va a ir contando esa historia, ¿no? Y tú lo vas a ir acompañando con, si tiene algunos fotos él, pero también si tiene algunos videos que a lo mejor tomó, y si no, tratar de que se realicen esas imágenes de acuerdo al contexto que tú vas a ir narrando, de acuerdo a su entrevista, ¿no? Si te va contando que pasó por la bestia, a lo mejor paralelo a Puebla pasa la bestia, o algo cercano, vas a tener que ir con él y hacer como tomas, ¿no? claro. Y primer plano él, pasa la bestia, y se llega a subir tantito y se le logra a bajar. Todo eso, de verdad, hacemos que sucedan las cosas para contar esta historia que es importantísimo. Que puede decirle también a los migrantes, no solo es Estados Unidos, México te puede ofrecer, ¿no? Sin decirle, una Claro. oportunidad donde te sientas más libre. Sí hay racismo, sabemos que sí hay racismo, pero sí puede haber algo más, como más de hermandad, ¿no? Porque somos pueblos latinoamericanos, Sí, sí, somos sí, todos sí, sí, de las culturas originarias, de claro. las culturas, ¿no? Entonces digo, Creo que a eso me podemos, refería con que se siente a gusto aquí en México, en Puebla en específico. Creo que acabas de dar en un punto muy importante, que al final de cuentas somos latinos
¿no? Entonces se siente como, no hay una gran diferencia, sí hay una gran diferencia entre culturas y países, pero al final de cuentas se puede comunicar con las personas y es mucho más sencillo para él y él se siente súper libre, así lo percibo, que se siente muy libre aquí en México y me contaba que ha ido a diferentes estados, ¿no? Entonces, eso es, Qué eso. bueno. Por ahí Gracias, ves cuando y así vas contando la historia. Depende de cómo le saques tú la entrevista, que claro, cuides el sonido, el encuadre, en que él no pase a plano, lo tomes diferente, pero que te cuente, que se desenvuelva, que te cuente todo y ya vas a hacer, en este caso más adelante vamos a dar como esa guía de preguntas documentales para que te pueda dar mejor, mejor herramienta a ti para que le saques más provecho y sí, sobre esto te vas. Dice, a ver, esto me contó, esto puede empatar con lo que él me está contando, ¿no? ok, sí. Su día a día, su tiempo, tal vez que hagas que suceda esto, que pase en el contexto donde pasa la bestia, ¿no? Si pasa por ahí, por Puebla. Sí pasa también, ¿no? Sí, 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 Ah, sí, me parece que sí, sí. Pasa, creo que me parece que en Tepeaca, me parece que pasa por ahí cerca, pero específicamente en Puebla creo que no pasa, ¿eh? mm, Entonces ahí va a ser como, lo complicado de la sí, producción. sí, 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 sí pasa en algún municipio, me parece que sí, sí, sí. A ver, chequemos eso y eso te va a dar algo verosímil con tu historia y algo muy importante. Sí, ¿no? Entonces, ¿Qué lo hizo quedarse aquí, ¿no? ¿Qué lo hizo? sí, exactamente, ese es tu documental. No todos dicen, bueno, pues me voy a Estados Unidos, ¿no? Pero realmente, ¿quiénes se quedan aquí, ¿no? De esa migración. Y los que se quedan, ¿qué oportunidades tienen? ¿No? Tienen una oportunidad de educación. Tal vez le va a dar una riqueza pedagógica, cultural y también de pertenencia y de Claro, una identidad que es muy similar a Honduras, ¿no? Que eran pueblos hermanos, somos pueblos sí. hermanos. Pues muy bien, Octavio. Muy Gracias, bien. Gracias, Gaby. No, adelante, dale. Buen documental también. Queremos verlo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y si no, para ir cerrando esta cuarta sesión, ¿verdad? Para que te pongan a escribir y a ver cine documental. En especial ahorita con el tema de migración, chequen algunos documentales, ¿no? De migración. Bueno, somos el colectivo Nadomundo a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Eh, eh, Les damos gracias al proyecto social Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2022. Hoy, en la cuarta sesión, vimos el guión. Vamos a tener grabado esta sesión para mandárselas y bueno, esperemos que ya empiecen a escribir más y que vayan viendo la importancia de los personajes y vayan viendo y o hagan un scouting, vayan al lugar donde oscilan diariamente en su día a día los personajes, para que vayan viendo qué tomas, si es exterior, interior, si es en el trabajo, si el trabajo es afuera o adentro de los personajes, si te abren las puertas de su casa, dónde van a hacer la entrevista para que no se les meta tanto ruido exterior, donde si no tienen tanta iluminación, pues tenemos la luz del día, ¿no? Entonces hay que ver algo de eso también para que les puedan ayudar a su cortometraje, a su realización, porque estamos pasando casi ya dejando un poco la preproducción, vamos a entrar a la producción, entonces vamos a irnos preparando para que realicen algo importante para el festival, que el Festival de Cine va a tener buenos premios que les van a ayudar para seguir produciendo más documentales. Vamos a tener menciones honoríficas y constancias como valor curricular. Y bueno, yo soy Fernando Hipólito Mendoza, por ahí está Gaby, Denise, y bueno, nos despedimos de este laboratorio. Gracias a ustedes, a todos y a todas, por hacer que este segundo Festival de Cine en Mundo Documental con el tema de la migración se lleve a cabo y esto es una fiesta documental y a seguir produciendo documental. Gracias. Sí, nada más para recordarles que la próxima sesión, vamos a comentar un poco acerca de la entrevista, ¿no? Si bien todos los trabajos
obviamente tienen entrevistas diferentes, ¿no? Con fines diferentes, pues sí hay como vamos a darles como unas recomendaciones generales, ¿no? Para hacer su entrevista. Entonces, también les vamos a pasar un cortito de un documental que seguía principalmente una entrevista, porque también puede ser un documental a partir de una entrevista, ¿no? Esa Ujú. historia puede partir de una entrevista como voz en off y van pasando imágenes, ¿no? O sea, hay muchas formas Bueno, de hacer documental y una de esas pues puede ser a partir de una entrevista o varias, ¿no? Entonces, pues si quieren para la siguiente sesión, pues pueden ir escribiendo como su guión, ¿no? Así una idea general. Y ujú. también les vamos a pasar algunos textos, material que les puede ayudar como a darles esa idea más clara de qué es un guión, ¿no? Y cómo se puede hacer. Les digo, no tiene que ser como estrictamente, como a lo mejor les vamos a pasar el material, puede ser más a su modo, ¿no? También ustedes pueden tener esa libertad de hacerlo a su modo Ah, y no tan amplio quizá, ¿no? A lo mejor más cortito, más general. Y yo creo que se los pasamos por WhatsApp, ¿no? Para que claro. tengan. Vamos a pasar unos ejemplos y un textito ahí cortito, ¿vale? Y bueno, para los nuevos, si está por ahí Iván y demás, que nos mande su nombre completo, su edad y de qué alcaldía es o de qué estado es. Y bueno, y a todos los que no se han escrito, para los que van a ver estos programas grabados de sesiones de laboratorio, que nos manden también, que nos escriban a colectivo Nadomundo @gmail.com, su nombre completo, su edad y de qué estado o alcaldía es, y que nos manden algunos apuntes de las grabaciones que hemos visto para que se tomen en cuenta. Bueno, pues sin más preámbulo, pues creo que nos despedimos, ¿verdad? Saludos y nos vemos el próximo jueves a darle, a hacer documental. Saludos, que les vaya bien. Hasta luego, Octavio. Bye, bye. Fe. Bye, 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 amigo. Bye, bye. Bye a todos. Bye a Iván, bye también a Gaby, Octavio, que ya no se despidió, a Denise y a todos los demás que están aquí dentro de la sesión. Gracias, Y Octavio. ahí sí pueden, por ejemplo, Iván, que se conectó por primera vez, ojalá nos pueda dejar sus datos. Ah, sí, Bueno, nos nos esperamos. vemos. Hasta Bye, luego. bye. Y Bye. el teléfono de Iván también para que lo agregues Hasta al luego. grupo. Hasta luego, Iván, hasta luego, Denise. Antes de que Iván se vaya, que nos mande sus datos, sería bueno. Igual, Octavio, gracias. Igual, Denise, Gabriela y demás. Ok, por este medio. Sí, por este medio, mándanoslo. ¿Qué tal? Pues A yo ver. soy Iván Castillo Gaona, tengo 46 años, Ujú. del estado de México, es Nesa, estado de México. Yo estoy muy cerca de la Ciudad de México, de Iztapalapa, y de Iztapalapa e Iztacalco, vivo a unas calles de ahí, ¿Unas calles de dónde? a unas calles de la delegación Iztacalco y de Iztapalapa, unas cuantas cuadras más. Ah, muy bien, es casi vecino. Muy bien, Iván, sí, ya sé quién eres. Te vamos a anotar, te vamos a mandar, te vamos a adjuntar al grupo en WhatsApp, ¿vale? Bueno, pues a hacer Ok, documental, el tema es migración. sí, Y los temas están muy eh, buenos. tiene que ser tema migración. El tema es migración, ya sea a la Ciudad de México, a algún estado, o migración de Centroamérica a Estados Unidos, o otro tipo de migración. Lo importante es que el tema es migración, ¿vale? Y que invites a más amigos y que inviten a más amigas. Todavía hay chance de que puedan integrarse a este festival. ¿Vale? Nos vemos. Bye, Iván.